Bienvenidos a la Cátedra Gerencia del Desempeño, Calidad y Riesgos en Proyectos. Continuando con nuestro estudio sobre la gestión de riesgos, en esta oportunidad vamos a analizar el tema número 3, referente a la identificación de riesgos. Identificar riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. Las principales fuentes para identificar riesgos tenemos en primera línea el análisis de proceso, con el cual vamos a identificar los riesgos operativos. El análisis de proceso no es más que una especie de flujograma, donde se va a seguir la ruta de determinado proceso, de determinada actividad, de determinada tarea, y ahí podríamos ubicar fuentes de riesgo o potenciales riesgos, como riesgo por falta de personal, por falta de proceso, por falta de apoyo. Entonces detectamos riesgo y esos riesgos lo vamos a considerar como tal. También podríamos tener como fuente para identificar riesgos las tormentas de ideas, que no es más que la exposición de ideas y sensaciones de riesgo. Estas tormentas de ideas se hacen en grupos multidisciplinarios de la organización, incluyendo todos los stakeholders, para analizar los posibles riesgos que puedan circundar a la vida de un proyecto. Las entrevistas estructuradas que se hacen a responsables para extraer preocupaciones, responsables de las distintas áreas de especialización en la confección de la ejecución del proyecto. Estas entrevistas nos pueden dar resultados de experiencias, análisis, ¿no? Documentaciones muy importantes, de opiniones de gente que realmente conoce a fondo su especialización. Los workshops o talleres de trabajo, para identificar riesgo y evaluar su impacto. Estos son talleres multidisciplinarios también, mesas de trabajo, donde se pueden elaborar por diferenciaciones de especialidades y cada quien identificaría los riesgos asociados a su especialización. Los benchmarking, la técnica del benchmarking, que no es más que una técnica para compararse con la competencia. También el benchmarking se usa como técnica para compararse consigo mismo, uno mismo buscar la identificación como organización misma, pero también se utiliza para ver cómo te podría ver la competencia dentro del mercado, dentro de la industria, ¿no? Y los cuestionarios que se elaboran a los empleados, los distintos empleados en distintos niveles, que son los que tienen a veces mucha capacidad para identificar determinadas amenazas operativas que a veces no se consideran y son sumamente importantes considerarlas. Estas son las principales fuentes para identificar los riesgos. ¿Cuáles serían entonces los insumos para identificar riesgos? ¿Cuáles serían las entradas del proceso de la gestión de riesgos? En primera línea tenemos como insumo la estructura de desglose de trabajo. Ya como hemos dicho en otras oportunidades, la estructura de desglose de trabajo es la disgregación de cada una de las tareas, trabajos, procesos que se van a desarrollar en cada una de las divisiones de lo que conforma el proyecto. Tenemos la gente y las distintas paquetes de trabajo, y ahí podríamos identificar si faltan personal, si faltan actividades, si faltan paquetes, entre otras cosas. La estructura de desglose de trabajo es muy importante para identificar riesgos. También tenemos el cronograma del proyecto, donde vamos a ver las métricas del tiempo, de la ejecución de toda la vida del proyecto, ¿no? De toda una de las actividades, los solapamientos, los tiempos, si los tiempos son acordes, si son exagerados, si son subestimados, entre otras cosas. Por supuesto, la información de los costos, la gestión de los costos. Ahí vamos a precisar cuál es el nivel de compromiso del presupuesto que se va a utilizar en cada una de las distintas descomposiciones de lo que está estructurado el proyecto. Y por otra parte, los factores internos, los factores propios internos de la organización, que pueden determinar, identificar por razones de experiencia, por razones de normativa, entre otras cosas, puede servir como insumos importantes para identificar riesgos que van a circundar el proyecto. Así tenemos una sección muy importante de la gestión de riesgos, lo que vamos a considerar como riesgos operacionales del proyecto. Los riesgos operacionales del proyecto son los eventos conocidos y que están dentro del ámbito de influencia del gerente del proyecto. O sea, normalmente están dentro de la organización o dentro del manejo del proyecto. Los conoce el gerente del proyecto. Son riesgos son eventos totalmente conocidos, y ya tenemos la experiencia y tenemos la posibilidad de tenerlo de cerca y de alguna manera tener la respuesta adecuada al riesgo
en forma eficiente, ¿no? Por supuesto, el cronograma del proyecto, que es manejado internamente directamente por el director de proyecto, nos puede dar insumos suficientes para manejar los riesgos operativos dentro de la ejecución del proyecto. El presupuesto mismo, a través de la línea de costos, la línea base de costos y la estructuración y la desagregación de las distintas unidades que conforman el presupuesto, nos puede dar la insuficiencia o la suficiencia que podríamos, sobre todo la insuficiencia, ¿no?, en el manejo de los compromisos del proyecto, y por lo tanto nos podría generar informaciones sobre riesgo. Y por supuesto la línea del alcance del proyecto, que se refiere específicamente a qué es lo que debemos lograr. Estas tres eventos conocidos son los que realmente conocemos como las líneas bases del proyecto: la línea del cronograma, la línea de los costos y la línea del alcance. Son riesgos operativos conocidos o son eventos conocidos que pueden generar riesgos y que son manipulados directamente por el gerente del proyecto. ¿Cuáles deben ser entonces las técnicas para identificar los riesgos? Primero tenemos la tormenta de ideas, que ya en más de una oportunidad ya la conocemos. Son reuniones de grupos interdisciplinarios y cada quien en su línea de especialización va a proponer los posibles eventos que puedan ocurrir, los posibles riesgos latentes que podrían ocurrir y su posible atención, su posible respuesta al riesgo. La matriz FODA o DOFA, como la conocen, de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, también conociéndonos, recordando que las oportunidades y las amenazas corresponden fuera de la organización, son factores externos de la organización. Cuáles son las oportunidades que me ofrece el mercado y cuáles son las amenazas que me laten en la organización, y las fortalezas y las debilidades que son propias de la organización, tenemos que aprovecharlas, y las debilidades, por supuesto, minimizarlas, ¿no? En este cuadrante de matriz seguramente vamos a poder identificar riesgos importantísimos. Y otra técnica para identificar riesgos es la técnica Delphi. La técnica Delphi se refiere a la elaboración de cuestionarios estructurados dirigidos a personalidades profesionales especializados en determinadas áreas, que por su experiencia, por su avance profesional y por su cúmulo de conocimientos, nos puede dar alguna lucidez a través de talleres de trabajo, a través de congresos, ¿no? Nos puede dar luces sobre cómo manejar determinados riesgos en determinados momentos. Existe una herramienta sumamente importante en la gestión de riesgo, que es la que vamos a denominar estructuras de desglose de riesgo. La estructura de desglose de riesgo es la representación jerárquica de los riesgos según su categoría. La estructura de desglose de riesgo es como la estructura de desglose de trabajo. Lo que pasa es que en la estructura de desglose de trabajo representamos jerárquicamente las actividades que van a determinar, que van a lograr un entregable, dependiendo de su área funcional o de especialidades, mientras que la estructura de desglose de riesgo va a dividir el proyecto en tantas unidades, se refiera, para poder ejecutar entonces el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos este proyecto dividido en un área técnica, en un área externa, en un área organizacional y en el área propia de la dirección del proyecto. En el área técnica, que es la parte esencial del manejo del proyecto como tal, establece cuáles son los requisitos. Ahí podemos ver la complejidad de los requisitos, la tecnología, la complejidad de las interfaces, el desempeño y la fiabilidad y la calidad que nos está pidiendo ese proceso técnico para poder lograr nuestro proyecto. En la parte externa tendríamos lo referente a los contratistas, subcontratistas, proveedores, normativas, mercado, cliente, clima. Dentro de la propia organización podemos descubrir, dentro de la estructura de desglose de riesgo, o RBS por sus siglas en inglés, las dependencias del proyecto, con cuántas unidades dependemos, a cuántas atendemos, los recursos que se están disponiendo, las fuentes de financiamiento, la priorización que se da en la ejecución de los proyectos. En la propia dirección de proyectos podríamos tener la estimación que se haga en la fase de planeación, la planificación propia, el control y las comunicaciones. En fin, la estructura de desgloses de trabajo representamos jerárquicamente los riesgos según su categoría. Vamos a considerar a continuación las principales fuentes de riesgo. ¿Cuáles son esas fuentes que nos generan un cúmulo importante de riesgo?
En primera línea tenemos los riesgos asociados a los clientes o usuarios. Aquí se pueden generar riesgos porque los requerimientos sean confusos e incompletos por parte del cliente. Si el cliente no nos da la información adecuada, aquí realmente no sabemos exactamente qué es lo que quiere el cliente y cómo lo quiere. Entonces tenemos que adivinar y de eso no se trata la ejecución del proyecto. También los cambios frecuentes en los requerimientos del proyecto durante la ejecución. Si cada ratito nos están solicitando cambios, incorporar partes, incorporar procesos, incorporar funcionalidades, esto entorpecería el alcance del proyecto original y generaría riesgos en costo, en producción, en proceso, en cualquier fase del proyecto. Cuando el cliente no está suficientemente, no es eficaz, pues, no es eficiente en cumplir sus responsabilidades con el proyecto, aquí podríamos estar hablando de sus compromisos de pago en cuanto a la erogación de los fondos para la ejecución del presupuesto del proyecto, pues. Entonces retrasaría todas las áreas, toda la vida del proyecto, ¿no? Cuando el cliente no está suficientemente disponible o no conoce bien la información de los requerimientos y los procesos de revisión, el cliente lo que quiere es que le hagan algo y ese algo no está bien definido. Cuando el cliente o usuario no tiene expectativas realistas sobre los resultados del proyecto, generando restricciones de alto riesgo, si el cliente no sabe a dónde va, si el cliente no sabe realmente lo que quiere, si el cliente está pidiendo algo que es catalogado como una fantasía, sencillamente se va a generar altísimas restricciones del proyecto y por lo tanto de una va a ser un verdadero fracaso. Y por último, cuando existen restricciones contractuales, por supuesto, por parte del cliente, quien quiere asegurarse la ejecución de sus recursos adecuadamente, y que estas restricciones contractuales incluyan penalizaciones por fechas límites o penalizaciones de la terminación, si estamos entorpecidos por estos tipos de posibles riesgos de cambios, requerimientos inconfusos, incompletos, no eficacia en la entrega de los recursos, y estamos firmando un contrato donde nos dice que tenemos que entregar a fecha cierta, con cierta calidad y con ciertas especificaciones, y no lo podemos cumplir por todo estos engorrosos procesos, entonces nos vamos a meter en un problema sin necesidad, y por lo tanto siempre hay que dar un parado al cliente, al dueño del proyecto, porque lo que se requiere se tiene que establecer desde un principio, y si hay cambios después de la iniciación del proyecto, tenemos que reconsiderar todas las actas de constitución y lo que es los requisitos que se requieren para tal. En cuanto a los riesgos asociados a calendario, podemos conseguir que hay tareas o hitos faltantes, no se establecen aquellos fechas significantes de culminación de ciertas fases del proyecto, entonces no sabemos qué va a pasar el primer mes, el segundo mes, el tercer trimestre, entre otras cosas, ¿no? La duración de la métrica es inexacta, no se calculan adecuadamente los tiempos, las cantidades requeridas de materia prima, las estimaciones no son precisas, entonces son defectuosas, están subestimadas y por lo tanto seguramente las compras van a ser menores, entonces hay que recurrir al proveedor para que nos provea nuevamente materia prima, incrementa los precios o hay escasez de material, no podemos continuar, se nos complica el panorama. Y el calendario esté basado en cantidades exageradas de tiempo extra para todo el equipo, o sea, en vez de ser realista, lo que estamos haciendo es un cálculo al ojo por ciento y en vez de una tarea de 30 días, por si acaso, entonces la calculamos a 90 días. Entonces son 60 días que están de más allí, 60 más días de costo que son innecesarios. En cuanto a los riesgos asociados a los recursos humanos, tendríamos entonces que los roles y las responsabilidades no estén claramente definidas. La gente llega a ser contratada y no sabe realmente cuál es su responsabilidad, cuál va a ser su tarea, cuál va a ser su funcionalidad real, definitiva. Entonces va a ser lo que realmente crea conveniente y esto seguramente no estaría alineado con las líneas de bases del proyecto, pues. Otra posición de riesgo asociado sería que los recursos no estén disponibles, no contamos con la suficiente fuerza financiera para poder ir al mercado y contratar el personal especializado que requeramos, o sencillamente no hay en el mercado y no lo preveemos a tiempo y entonces los especialistas, la clave en el desarrollo de determinadas actividades, nos va a entorpecer el desarrollo del proyecto. Y por otra parte, las habilidades y o conocimientos requeridos no son satisfechos o inadecuadamente. Esta también puede pasar por la falta de músculo financiero de la organización, donde no tiene la capacidad para ir al mercado y poder atraer con precisión gente sumamente importante para el desarrollo del proyecto.
el equipo que está faltante o inadecuado, sencillamente no se hizo unas construcciones adecuadas a tiempo, no se precisó una estructura de desglose de trabajo adecuada y por lo tanto no nos damos cuenta de que falta alguien cuando estamos ya montados en el tren, ¿no? Y por último, la alta rotación de personal, que implicaría entonces aprender nuevamente nuevos procesos, adaptaciones al sistema de la organización, y esto siempre va a traer retraso mientras la gente se adapta a las nuevas políticas de la organización por alta rotación. Y la alta rotación puede ser una causa, puede ser generado por una causa de una mala supervisión, de una mala contratación, de una promesa que se hizo en el momento de la contratación y la gente no está satisfecha a mitad de camino y entonces decide abandonar el proyecto sin mayor contemplación, ¿no? En cuanto a los riesgos asociados a la experiencia, aquí tenemos, pues, la nueva tecnología nos puede traer entorpecimientos, porque si es una nueva tecnología y no contamos con los recursos financieros o la disponibilidad de las divisas para adquirir repuestos, para adiestrar personal, para adiestramiento de generación de relevo, en caso de que la máquina se entorpezca por cualquier incidente propio de la organización o fuera de la organización, bajones de energía eléctrica, saboteo, qué sé yo, nos va a traer problemas. El nuevo ambiente de desarrollo también es complicado porque dependiendo de la nueva o altísima tecnología va a incluir gente nueva, gente con unas capacidades, unas disposiciones que no se puede chocar de un momento a otro. Hay que ir a una adaptación progresiva. Y por otra parte, el nuevo hardware, los equipos pues como tal, quizás no tengamos la posibilidad de obtener los repuestos adecuados o el servicio técnico adecuado, porque el servicio técnico no está en Venezuela. ¿Cómo preparamos a los técnicos en Venezuela si no tenemos talleres para formación por falta de disponibilidad de divisa, entre otras cosas? En cuanto a los riesgos asociados al proceso de la administración del proyecto, tendríamos entonces la descomposición de las tareas a través de la EDT. La descomposición inadecuada que se haga en las estructuras de desglose de trabajo puede ser una falla en identificar todas las actividades que son parte del proyecto. Entonces, esas fallas de identificar actividades nos puede traer que no se consideró determinado personal en determinada actividad, y entonces cuando vayamos a ejecutarlo nos damos cuenta que nos falta el técnico A para determinada actividad y entonces va a traer retraso. Las métricas, las estimaciones desarrolladas con información y tiempo insuficiente para llevan a un riesgo mayor porque nos va a traer retraso principalmente en el cronograma, costos y por supuesto el alcance. Las fallas en el flujo de trabajo, en la entrega, en la autorización, en la terminación, en el no cumplimiento de las fechas límites, nos va a traer un retraso, una contracción del cronograma. Una contracción de las actividades, pero se va a dilatar el cronograma se va a extender, entonces eso va a implicar mayores costos y mayor problema. Y también las fallas de aseguramiento de la calidad, que son procesos con fallas, determinamos procesos con fallas, carencia de la función del aseguramiento de la calidad por todas las anteriores, porque no se descompuso adecuadamente el trabajo, porque las métricas fueron adecuadas y porque hubo fallas en la terminación, en el no cumplimiento de las fechas límite. A continuación vamos a ver una lista de eventos típicos de riesgo que están asociados por fase. Recuerde que el proyecto está dividido prácticamente en 4 fases, ¿no? En la fase número 1, que es la fase de iniciación, a la fase de aprobación del proyecto, puede que nos encontremos con que no contamos con los expertos necesarios para la ejecución del proyecto, estemos estableciendo una pobre definición del problema, no hay un estudio de factibilidad económica y la estrategia de selección no está muy clara. Entonces no sabemos qué vamos a usar, cómo lo vamos a utilizar, qué queremos. Entonces imagínense ustedes, en la fase de aprobación de proyectos tenemos estos todos los inconvenientes, aquí arrancamos mal, y cuando las cosas arrancan mal terminan muy mal. En la fase número 2, que se refiere a la planeación y detalle preliminar, vamos a hacer los procesos de planificación. Entonces nos podemos conseguir con ausencia en el plan de manejo de riesgo, planteamiento pobre, especificaciones pobres e incompletas, declaración del alcance del trabajo no están claramente definida, existe una pobre definición de roles y responsabilidades de los responsables de la ejecución del proyecto y detectamos inexperiencia en el equipo de proyecto. ¿Cómo arrancamos un proyecto así? ¿Cómo planificamos con tanta deficiencia? En la fase 3, en la fase de ejecución, una de las fases más importantes de la vida, del ciclo de vida de un proyecto, nos podemos conseguir con recursos con pocas habilidades o inexpertos. Entonces contamos con gente con poca experiencia para manejar
alta exigencia en calidad del proceso de un determinado entregable. Disponibilidad de material o de recursos no está adecuada por los conceptos de huelgas a través de los sindicatos. Climas atmosféricos también puede afectar el desarrollo de la fase de ejecución del proyecto. Los requerimientos oficiales y las regulaciones entorpecerían en el pleno proceso y cambiarían, por supuesto, el alcance del proyecto. Cambios en el cronograma nos cambia la vida, nos cambia la ruta. Sistemas de controles no implementados y ausencia de normas de aseguramiento de la calidad, lo que realmente nos va a dar seguramente un entregable no calificado. Y en la etapa de cierre, imagínense ustedes ya con todos estos anteriores, podemos conseguir entonces seguramente una calidad pobre, un producto no aceptado por el cliente, las expectativas del cliente fueron mayores a lo que realmente le estamos entregando, hubo cambios en el producto terminado, entonces el cliente dice, bueno, pero yo no le mandé a poner esto, ustedes le colocaron esto y esto realmente no tienen necesidad, y por supuesto problemas en el flujo de caja. Todos estos problemas, estos eventos típicos de riesgo asociados por fase pueden marcar la defunción por completa y por ende el fracaso absoluto del desarrollo de un proyecto. El riesgo general del proyecto lo vamos a manejar de la siguiente manera. Primero, los competidores. Los competidores son una influencia directamente en el proyecto. La competencia de mercado, dependiendo de las características propias del proyecto, puede presionar como un riesgo de competición serio dentro del proyecto. Ahí tenemos, por ejemplo, la República China, ¿no? que dentro del desarrollo de sus proyectos, su habilidad para copiar procesos industriales ha entorpecido procesos industriales serios. Por ejemplo, hay un ejemplo en Alemania, donde se desarrolló una gran fábrica de paneles solares, donde empleaban a 25.000 empleados, y los chinos, a través de un manejo inapropiado de competencia, desarrollaron los paneles a bajo costo, y entonces esto se catalogó como una medida antidumping en el mercado internacional, y para no caer en el antidumping, que es de la Organización Mundial de Comercio, se fueron a Tailandia. En Tailandia entregaron los productos bajo cuerda, y entonces Tailandia lo vendía al mercado mundial muchísimo más barato que Alemania. Alemania tuvo que cerrar la fábrica de paneles solares, donde se perdieron ahorita, el año pasado, más de 25.000 empleos directos. La fábrica cerró por completo. Las normativas de regulación gubernamentales propias del estado donde se está desarrollando el proyecto, y las normativas propias internacionales a través de estándares internacionales pueden ser también unas pautas de riesgo dentro del proyecto. Por otra parte, tenemos los proveedores de información. Si los proveedores de información no son confiables, no son fiables, nos pueden lanzar por un barranco sencillamente porque manipulan la información, lo que llamamos hoy en día y consideramos los fake news, ¿no? A través de la bolsa de valores, a través de la tecnología, a través de la calidad, a través de los rumores, a través de influencers, de este tipo de desarrollo de mercado internacional. Puede ser perjudicial y puede ser mentira, pero no nos desbaratan. Tenemos que estar protegidos en cuanto a cómo vamos a generar información y cómo vamos a obtener información. Y por supuesto, un riesgo importantísimo es el usuario final, porque si sobrepasamos todas estas áreas de riesgo, el usuario final va a ser el que finalmente nos va a determinar si sirvió o no sirvió o sirve la calidad del proyecto. Y el radiobemba, la comunicación, las redes sociales pueden destruir un gran proyecto, pueden hacer que un proyecto se estanque de manera absoluta y perdemos todo el esfuerzo que hemos empeñado en esto, el esfuerzo y el dinero. A continuación vamos a ver una lista de riesgos típicos en proyectos que van a ayudar a identificarlos, y esta lista se utiliza en cualquier tipo de proyecto independientemente de su envergadura, y nos va a ayudar a identificarlo, y de paso nos va a ayudar posiblemente a identificar otros riesgos asociados a estos riesgos típicos, y entonces tendríamos como más fácil manejar la tarea de riesgos. Cuando ustedes vayan a manejar riesgos, identificar riesgos, lo primero que debemos considerar es esta lista de riesgos típicos. Así tenemos entonces la pérdida de personal clave, la inexperiencia con la tecnología, la lentitud en las tomas de decisiones, la falta de proveedores confiables, la baja calificación del personal, la reestructuración institucional, los cambios en las prioridades, los trabajos no programados, los recortes presupuestarios, los cambios en el proyecto, los supuestos no válidos, las crisis económicas, la baja motivación, los accidentes laborales, las enfermedades de las personas,
los desastres naturales que circundan a la organización y al proyecto, los problemas climáticos, la resistencia al cambio, la oposición comunitaria, que hoy en día juega un papel importantísimo, en cualquier parte quieren estar participando, las fallas en los servicios básicos, imagínense, y por último las fallas en los servicios complementarios. Con esta lista de riesgos típicos nosotros podemos iniciar la identificación de los principales riesgos que circundarían a cualquier proyecto y nos puede permitir, como le dije al principio, a identificar riesgos asociados a cada una de estos riesgos típicos. Finalmente, vamos a revisar los factores críticos de éxito en la gestión de riesgos. Para que la gestión de riesgos tenga éxito, debemos conjugar una serie de factores que vamos a citar a continuación. Primero, hacer entender de la importancia del reconocimiento de la gestión de riesgo. Nosotros tenemos que encasillar a cada uno de los miembros que forman el proyecto de que la gestión de riesgo es de prioridad y por lo tanto el éxito del riesgo va en función del manejo adecuado y manejo exitoso de la gestión de riesgo. El establecimiento de las responsabilidades a cada uno de los miembros que participan en el proyecto nos va a facilitar, porque cada uno en su área de especialización va a poder precisar con mayor facilidad, con mayor experiencia, los posibles eventos que se puedan generar a través del reconocimiento de riesgos. Establecer una comunicación clara y honesta, fluida, real, activa, al día. O sea, no puede haber una comunicación desfasada, a destiempo, porque entonces no serviría nada lo que vamos a comunicar, bien sea por necesidades de cambio o por necesidades de adaptación. Crear un compromiso organizacional desde un principio, el líder del proyecto, el liderazgo que debería arropar globalmente la gestión del proyecto debe generar ese compromiso profesional y organizacional de cada uno de los miembros del manejo del proyecto. Establecer un esfuerzo de riesgo a escala de proyecto, es decir, manejar el proyecto con seriedad, con firmeza, con suma importancia. Y por último, la integración con las demás áreas de conocimiento. Recuerden que hemos dicho desde un principio que el área de gestión de riesgo es un área de integración de las demás áreas de unidades de conocimiento, ¿no? Y eso lo podemos confirmar a través de cuando ya se hace el reconocimiento, la aceptación de la necesidad de la gestión de riesgo y asumir las responsabilidades individuales de cada uno de los participantes en el proyecto de tu área de riesgo. Con esto ya damos por finalizado entonces el tema 3 referente a la identificación de los riesgos correspondiente a la unidad de gestión de riesgo. Muchísimas gracias.